con Marcelo Protoviaga. Hasta las 4. 1:04 p.m. La realidad era tan evidente que hasta alguien tosudamente dogmático como Mauricio Macri aceptó tomar una serie de medidas que van a contramano de su ADN ideológico, van a contramano de su relato económico neoliberal y de su conocida concepción jurídica y política sobre lo que significa la institucionalidad y la seguridad jurídica. Para sorpresa de casi todos, aceptó que su nuevo ministro de Hacienda anunciara un default parcial sobre buena parte de la deuda pública en activos locales y en títulos públicos en dólares, y anunció también que va a iniciar, Congreso de por medio, negociaciones para reprogramar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, que tan como están pautados, serán imposibles de pagar por el gobierno que viene. El rey estaba desnudo, pero se paseaba como si nada ante las miradas y señalamientos de que en esas condiciones, así como estaba Mauricio, era probable que ni siquiera pudiera alcanzar lo que a esta altura, en su intimidad, no en las declaraciones públicas, en su intimidad es su máxima aspiración. ¿Que cuál es? Llegar al 10 de diciembre y ser el primer presidente no peronista desde Marcelo T. de Alvear en concluir su mandato. La ambición de Macri hoy, la verdadera, la sincera, la íntima, la auténtica, es esa. Por supuesto que van a dar pelea el 27 de octubre porque hay elecciones y porque no les queda otro remedio. Y porque además no solo se juega la presidencia, sino se juega otro tipo de cargos, que van a definir algo muy importante, de lo cual algún día quiero hablar. Muy importante. ¿Cuál va a ser la oposición que va a tener el Frente de Todos? Pero el instinto de supervivencia, volviendo a Macri, suele tener a veces la potencia de hacer que hasta un fundamentalista deje de lado sus más íntimas convicciones. ¿Quién hubiera pensado que después de haber criticado hasta el hartazgo la característica argentina como una incumplidora serial, usó esos términos varias veces, y de falta de respeto a los contratos y la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, Macri iría a defoltear parte de la deuda? Pero la necesidad tiene cara de hereje y Macri se dio finalmente cuenta de que debía cambiar de careta y tapar parte de su desnudez. Le cabe como anillo al dedo una máxima del extraordinario escritor y pacifista Amos Oz, que yo tengo como una frase de cabecera en mi Twitter. La esencia del fanatismo consiste en querer obligar a los demás a cambiar. Y Macri pensó que la sociedad podía amoldarse a lo que él consideraba debía ser la sociedad. Una sociedad meritocrática, competitiva, donde sobrevivan los que pueden y se reconviertan de la manera que sea los que no son competitivos. Y la sociedad pensaba que la Argentina podía ser igual a Chile o a Colombia o a Perú o a Brasil y que una devaluación, no solo esta, desde la de principio de 2016, no iba a tener impacto a precios porque, como dice Amos Oz, la esencia del fanatismo consiste en querer obligar a los demás a cambiar. Pero sucedió que la paliza del 11 de agosto y la debacle social, económica, financiera que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿qué terminó haciendo? Que cambiara él. Lo que no es poca cosa, ¿eh? Alguien dogmático y tosudo como Macri que cambiara en principios, en este caso de cuestiones económicas tan básicos para él, no es poca cosa. Pero bueno, tampoco es poca cosa la crisis por la que está el país y él. Antes de analizar el paquete de medidas brevemente, algo ya hicimos ayer, su carencia fundamental y las posibles consecuencias, antes de analizar el baño de cruda realidad en la que se vio sumergido,
Hay otro componente subjetivo. Y que lo dije ayer y lo voy a reiterar. La designación de Hernán Lacunza por Nicolás Dujovne dotó al gobierno de un ministro con más conocimiento, con más experiencia y con la suficiente personalidad como para decirle al rey que estaba desnudo y en riesgo de ni siquiera poder lograr su máxima aspiración, que es llegar al 10 de diciembre. Lacunza no es el día y la noche con Dujovne, pero tiene una superioridad abismal como técnico, como economista, como político, respecto a Nicolás Dujovne. Y esas cosas importan. Dujovne estaba atado dogmáticamente a cumplir con el Fondo Monetario y no tenía la personalidad como para decirle a Mauricio Macri que debía cambiar. Nunca la tuvo. Tampoco tenía los antecedentes para ocupar semejante cargo. Ahora, la sorpresa no fue para todos. Digo, la sorpresa de Macri borrando con el codo todo lo que dijo o parte de lo que decía respecto a la seguridad jurídica, al cumplimiento de los contratos. Ayer, por ejemplo, recuerdan ustedes, y si no lo recuerdan, una gran nota que hicimos, no por el entrevistador, sino por el entrevistado, Héctor Torres, que explicaba, esto se venía a venir, nos explicó claramente que para él no fue una sorpresa. Por supuesto, nadie podía saber qué iba a ser el miércoles a la noche, el miércoles a la tardecita, pero que se veía venir que esto así como estaba necesitaba medidas drásticas. Medidas drásticas como declarar un default. El mundo financiero entero está hablando de el default de la Argentina. Standard & Poor's, una calificadora de riesgo, modificó la categoría de la Argentina a un país en default selectivo. Y eso está impactando, ya viene impactando y va a seguir impactando en un riesgo país que ya se fue, está casi en 2.500. Esto significa, siempre lo quiero explicar, 25 puntos porcentuales debería pagar la Argentina para endeudarse más que lo que paga Estados Unidos, que paga menos de 2, o sea, 27% anual en dólares debería pagar. Endeudarse el 27%, el 25%, el 30% en dólares, que es demencial. Por eso se dice que Argentina hoy tiene cerrado el acceso al financiamiento, porque no va a haber ningún gobierno, espero, que tome deuda a esa tasa de interés. En dólares. Ustedes se fijan en el banco, sí, el banco por depósitos a plazo fijo les paga entre 55 y 60 en pesos anuales. Esto es en dólares. El tic-tac de la cuenta regresiva sonaba cada vez más fuerte. Venía sonando cada vez más fuerte. Algunos lo vieron, lo escucharon antes que otros y empezaron a tomar recaudos. La primera reacción del gobierno fue echarle la culpa al resultado electoral, ¿no? Recuerdan ustedes. Argumentando que el resultado electoral, el muy probable, casi seguro regreso de el Frente de Todos, el peronismo, el kirchnerismo, el populismo, la centroizquierda, asustó a los mercados. Y eso hizo que vendieran los bonos argentinos, que vendieran las acciones, que compraran dólares, que fugaran capitales y demás. Y eso es cierto. El triunfo de Alberto Fernández asustó a los mercados. Es cierto, pero es falaz. Cierto porque si hubiera el resultado sido más favorable a Juntos por el Cambio, no tendríamos hoy ni un dólar a 60 ni semejante crisis. Eso es cierto e indiscutible. Ahora, como explicación de que la culpa de eso es el resultado electoral, es falaz. ¿Y por qué digo falaz? Por la sencilla razón de que si la causa inmediata fue el resultado adverso, ¿no? Mal resultado para el gobierno, los mercados reaccionan mal,
La causa original es que la política económica había fracasado. O sea, la causa original es el fracaso de la política económica, que hizo que ganara Alberto y que Macri perdiera por paliza y asustó a los mercados. O sea, vayamos a la causa original. Ayer circulaba, lo dijimos creo, un tuit que traduce eso con mucho ingenio. Me dicen, pero lo traté de chequear, me metí en su Twitter y no lo encontré, me dicen que lo pronunció Alejandro Weumüller, un actor. Dice, este es el primer gobierno de la historia que cuando llegó le echó la culpa al que estaba y cuando se va le carga la culpa al que viene. Frase genial, una frase genial. Acerca de las medidas, la CUNSA fue claro y explícito. El objetivo es cuidar las reservas, ¿no? El objetivo es cuidar las reservas. Yo les vengo diciendo, la economía argentina empieza analizándose por el sector externo y si el sector externo llega a una situación de falta de dólares, la crisis está a la vuelta de la esquina. Y recurrentemente, por fallas históricas, por no transformar la estructura productiva, recurrentemente la Argentina llega a crisis del sector externo, que en este caso se traduce, cuando hay crisis, en pérdida de reservas. Todos quieren comprar dólares, cubrirse o irse, ¿no? Inversores institucionales que habían traído sus capitales y deciden irse. En muchos casos, porque no hay una comprensión de qué es lo que pasa en la Argentina. O sea, piensan que la situación de la Argentina es peor de la que es, en términos de lo que a ellos les importa, que es la capacidad de cobrar lo que se les debe. Lo que pasa es que eso retroalimenta. Si ellos, que son los que no definen, pero son muy influyentes en el mercado, piensan que mañana va a llover, la profecía autocumplida se potencia. Y el primer indicio había sido ya de parte de la CUNSA el poner algún cambio en este libertinaje tonto que había decidido el gobierno al principio de su mandato de que los exportadores, principal ingreso de dólares genuinos para Argentina, podían liquidarlos, o sea, ingresarlos al país cuando se les antojaba. Una locura. Porque además dependemos de esos dólares. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de dejarles que hagan lo que quieran con dólares que fueron gestados por una actividad interna y que para la economía del país resulta fundamental? Bueno, algo de eso fue cambiando. Hoy me cuestionaba un economista ese argumento diciendo, bueno, en definitiva, si a los exportadores los obligan a ingresar los dólares de inmediato, pueden darse vuelta de inmediato, comprar otra vez los dólares, porque cuando vos liquidás los dólares te dan pesos, ¿sí? Te podés dar vuelta, volver a comprar los dólares y llevártelos. Ahora hay un cambio, ya los entraste. Por lo menos los entraron los dólares. Después habrá que ver, ¿no? Un pequeño avance. Y las del miércoles, las medidas del miércoles, las gruesas, fueron en el mismo sentido. Cuidar las reservas, postergando, o sea, reprogramando el vencimiento de estos títulos con nombres de remedio, LELINC, LECAP, LETES, etc., sin quita de capital e intereses. Iniciar o insinuar que va a haber también sin capital e intereses el intento de canje de bonos en dólares que tienen inversores locales, inversores extranjeros, y lo del Fondo Monetario, ¿no? Renegociar con el Fondo Monetario un cronograma de vencimientos que resulta imposible de pagar. Es un delirio lo que hicieron. Un delirio que hicieron en pensar que 57.000 millones de dólares se podían pagar en las condiciones que están en la Argentina en el tiempo establecido. Calculan que el ahorro de postergar el pago de esos títulos con nombre de remedios, de acá a fin de año son 12.000 palos verdes. O sea que el Estado va a ahorrarse, en realidad,
a postergar el pago de dólares por 12.000 palos verdes. Lo que no es poco, ¿no? Es importante. Con reservas que en total son de 55.000, pero que si se las mide bien, son algo más de la mitad, en el mejor de los casos. 12.000 millones de dólares más en la caja es una ayuda. Ahora, y agrego, esos 12.000 millones de dólares que se ahorran de acá a fin de año los va a tener que pagar el próximo gobierno. O sea, no se pagan ahora, pero se pagan el año que viene. O sea, Alberto Fernández, suponemos, ya viene con una mochila solo por esto de 12.000 palos verdes, a la que se agrega los vencimientos que ya tienen. La va a tener difícil, la va a tener difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasó el primer día, ayer, después de las medidas? Un día absolutamente negro para los mercados. No solo mantuvieron el dólar en 60, el riesgo país se fue a las nubes, pero lo importante es que se perdieron 900 millones de dólares de reservas ayer. Parte de eso fue intervenciones del Banco Central para que el dólar no saltara, ¿no? En el mercado, el Banco Central en las pantallas se mete cuando ve que hay mucha demanda, dice yo ofrezco y eso tranquiliza, plancha la cotización. 200 palos. Del resto, dije se fueron 900, de los 700, una parte es caída de depósitos en dólares. Y te preguntarás qué tiene que ver la caída de depósitos en gente que se lleva dólares del banco. ¿Qué tiene que ver eso con las reservas? Porque parte de los dólares, una parte importante de los dólares depositados en el banco están en las reservas del Banco Central. O sea, los bancos pueden prestar un poco de esos dólares, pero tienen que dejar en el Banco Central la mayoría, como reaseguro de que está la guita si se la quieren llevar, o buena parte de la guita si se la quieren llevar. Entonces hagamos cuentas. Si con esto se ahorró 12.000 palos verdes de acá a fin de año, y en un día se le fueron 900, de seguir así, en 3 semanas se neutralizó el impacto inmediato financiero de la crisis, ¿entiende? A 900 millones por día, y eso siempre y cuando no empeore. La verdad que no tengo idea, pero la situación genera tanta intranquilidad que no deberíamos sorprender si lo que ayer fueron 900, hoy son más. Y entonces llego acá a un punto. Reconociendo que la realidad le hizo cambiar el dogmatismo, le hizo tomar medidas que jamás hubiera pensado, que cedió ante las sugerencias, no solo de la CUNSA. Julio Cobos hoy le dijo lo que tiene que hacer. Julio Cobos. Si realmente cambia, vayan a fondo. ¿Y qué es ir a fondo? Ir a fondo es no dejar ventanillas abiertas, o por lo menos no dejar las principales ventanillas abiertas para comprar dólares. Algunas cerró con estas medidas algo heterodoxas para la concepción de Macri. Pero sigue habiendo en la Argentina lo que se llama libertad de movimiento de capitales. Cualquiera puede comprar los dólares que se le antoje. Los trae, los saca y le están recomendando a la CUNSA. Y la CUNSA lo baraja como alternativa. Economistas del macrismo, economistas del Frente para Todos, consultores y Julio Cobos, que vaya a fondo y que aplique un control de capitales. ¿Qué es un control de capitales? Por ejemplo, que no cualquiera pueda comprar la cantidad de dólares que se le antoje. Después es cuestión técnica. Hubo controles de capitales muy efectivos, muy bien hechos, con Roberto Lavagna al principio. Si vos traías guita, por ejemplo, la tenías que dejar determinado tiempo, no te la podías llevar. Control de capitales es establecer, por ejemplo, que no podés comprar más determinada cantidad de dólares. Por supuesto, dejando que los importadores, que eso es necesario, compren lo que necesiten y que las empresas multinacionales que legítimamente ganan dinero y quieren girarla, pueden girarla.
Hubo otras experiencias de control de capitales más polémicas. El cepo. El cepo fue un control de capitales. Primero no podías comprar nada, después los fueron flexibilizando. Es un tema delicado, pero se lo están pidiendo todos, porque esa es la ventanilla por donde se le están escapando. En cuanto al FMI, con esto termino. Hasta ayer a la mañana me consta que Alberto Fernández estaba absolutamente convencido que iba a tener que ser él el que negociaba con el fondo. Y de hecho explica que ese duro documento que emitió después de la reunión, la única que tuvo ahora, con los burócratas del fondo, lo que hizo es adelantar acusaciones o pruebas. Ustedes incumplieron esto, no hubo crecimiento, financiaron la fuga de capitales, como para adelantar argumentos llegado el momento de negociar en el 2020. Hasta Alberto se sorprendió con la medida, Alberto y toda su gente, con la medida del miércoles anunciada por la CUNSA. ¿Qué va a pasar con el fondo? La verdad que nadie lo sabe, lo más difícil es pronosticar qué va a pasar. Hay un motivo dos motivos en realidad, para suponer que el fondo, entre comillas, va a colaborar. En principio, colaborar significa desembolsar los 5.400 millones de dólares que ya estaban pautados. Un motivo es que el fracaso del Fondo Monetario, o sea, el fracaso de la Argentina, con todo el apoyo que tuvo el Fondo Monetario, pone en riesgo la carrera de Christine Lagarde, la que era número 1 del Fondo Monetario y ahora es aspirante a ocupar un cargo mucho más importante, que es presidenta del Banco Central Europeo. Mucho más importante que el Fondo Monetario. Para que ustedes tengan una idea, la mitad del dinero, más de la mitad del dinero del Fondo Monetario está prestado a Argentina. O sea, hoy el Fondo Monetario es Argentina. El Banco Central Europeo es el Banco Central Europeo, que se encarga de la política monetaria del euro, de Alemania, de Francia, de Italia. Y si un fracaso del programa en Argentina, a Christine Lagarde le va a significar por lo menos un obstáculo, una dificultad en eso. La otra es que el Fondo Monetario en general, no solo Christine Lagarde, quedó en matrimonio con el macrismo. Ya viene de diversos fracasos, un fracaso más. Tiendo a pensar que por esos motivos el fondo va, entre comillas, colaborar, fundamentalmente desembolsando. Y había para terminar, había un elemento adicional. Había un elemento adicional mucho más importante incluso que este que acabo de decir, que es Donald Trump. Donald Trump, los intereses de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que claramente el Fondo Monetario está controlado en un 18% por Estados Unidos. Tiene poder de veto de cualquier decisión y en la práctica, en las medidas de peso, de fondo, la última palabra la tiene Estados Unidos. A veces discuten, pero... Y Donald Trump, no hace falta que les explique, fue de un tremendo apoyo político para que Macri continuara siendo presidente. Ahora, el 11 de agosto eso se acabó. Donald Trump ya no tiene ningún motivo como para apoyar políticamente a alguien que no va a ser presidente. A menos que el mundo se dé vuelta, que llueva de abajo para arriba. El escrutinio definitivo dio 17 puntos de diferencia, 50-33. O sea, amplió la diferencia. Y Donald Trump, para hacer un jueguito de palabras, Donald Trump está viendo que Macri es un pato rengo, que es como los yanquis denominan a los presidentes que se están yendo, ¿no? Y que van perdiendo poder, porque se están yendo. Macri es un pato rengo sin duda,
se lo ve alicaído, razonablemente, hace esfuerzos denodados por mostrarse eufórico, por mostrarse optimista, pero cualquiera que lo observa, el discurso de ayer, por ejemplo, está realmente choqueado. No es para menos, no es para menos. Ahora esperemos que ese Pato Rengo llegue rengueando al 10 de diciembre, por el bien de todos. No es momento para siestas. El horno está para bollos con Marcelo Slotoviazda.